Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de Sociología. En esta tutoría vamos a abordar un tema que tiene que ver con dos tipos de sociedades. Por un lado, la sociedad disciplinaria y por otro, la sociedad de control. Y además también, fundamentalmente, nos vamos a centrar en el rol que va a tener el poder en estos dos tipos de sociedades. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos sobre la sociedad disciplinaria, estamos hablando de un concepto que fue desarrollado por Michel Foucault. Foucault fue un filósofo francés y cuando hablamos sobre la sociedad de control, en este caso no es un concepto que fue desarrollado por Foucault, sino que fue desarrollado por Gilles Deleuze. Deleuze era un filósofo francés, por lo tanto, ambos filósofos son franceses y además también contemporáneos. En el caso de Gilles Deleuze, podemos decir que este filósofo lo que va a hacer es traer la figura de Foucault y de alguna manera él va a plantear de que él es el teórico que hace referencia a las sociedades disciplinarias, ¿sí? Y lo que plantea, o lo que sostiene, mejor dicho, es querer actualizar la mirada de Foucault, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque él sostiene quizás que Foucault no tuvo en cuenta ciertos cambios y transformaciones que se fueron dando en el momento en el que él fue desarrollando el concepto de sociedad disciplinaria, ¿sí? Por lo tanto, es por esto esta idea o esto que sostiene de querer actualizar su postura, ¿sí? Bien. Además también lo que de alguna manera nos quiere hacer entender Deleuze es que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, sino que vivimos en una sociedad de control. Ahora vamos a explicar en qué consiste la sociedad disciplinaria y en qué consiste la sociedad de control. La sociedad disciplinaria se desarrolló durante el siglo, a lo largo de todo el siglo XIX y llegó a su mayor apogeo en el siglo XX, ¿sí? Foucault lo que sostiene con respecto a este tipo de sociedad es que está compuesta por instituciones y además también por dispositivos, ¿sí? Cuando decimos instituciones estamos refiriéndonos a instituciones educativas como por ejemplo escuelas y además también cárceles, ¿sí? Ahora bien, van a estar compuestas por estas instituciones y dispositivos y van a tener también la misma lógica, van a cumplir con la misma lógica. Por eso van a ser sociedades disciplinarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se va a poner en funcionamiento en estos espacios de encierro es un poder que se va a dar a través de una vigilancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en las películas, ¿sí?, en los espacios carcelarios, que siempre andan caminando los de seguridad, ¿no? Supervisando la cárcel para ver si no se genera alguna pelea, ¿no?, entre presos, ¿no? Entonces, esta vigilancia, ese tipo de vigilancia es la que hace referencia a Foucault en este tipo de sociedad, ¿sí?, en la sociedad disciplinaria. Ahora bien, si bien en la década del 50, aproximadamente en la década del 50 y del 60, a partir de cambios y transformaciones que se empiezan a dar, este tipo de poder que se ejercía para este entonces en las sociedades disciplinarias va a empezar a cambiar de modalidad, ¿sí? Estos espacios de encierro van a empezar a ser cuestionados y además también van a entrar en crisis, ¿sí? Y con respecto a todos estos cambios y transformaciones que se dan, ¿qué se va a preguntar Deleuze con respecto a esto? Él se va a preguntar, ¿qué va a pasar con el poder en esta época? ¿Sí? Y lo que va a pasar con el poder es que el poder va a cambiar de modalidad, ¿sí? Va a cambiar de modalidad porque se van a establecer nuevas normas, nuevas medidas, por lo tanto va a surgir un nuevo tipo de poder, ¿sí? Y Deleuze lo que sostiene de alguna manera es que este tipo de poder que surge ya no se va a poner en funcionamiento en las sociedades disciplinarias, sino en un nuevo tipo de sociedad que van a ser las sociedades de control, ¿sí? Ahora bien, como mencionamos anteriormente, las sociedades de control es un concepto que fue desarrollado por Gilles Deleuze
son sociedades que se fueron desarrollando fundamentalmente a mediados del siglo XX, ¿sí? Y se van a desarrollar a partir de la transición que se da entre las sociedades industriales y lo digital. Por lo tanto, podemos decir que son mucho más contemporáneas y que están más cercanos a la actualidad, ¿no? Ahora bien, ¿por qué van a ser sociedades de control? ¿Sí? Van a ser sociedades de control porque el tipo de poder que se va a poner en funcionamiento en esta sociedad va a ser un poder que se va a ejercer a través de medios tecnológicos, ¿sí? Y además también no se va a ejercer en espacios de encierro como en la sociedad disciplinaria, sino que se va a poner en funcionamiento en espacios abiertos, ¿no? O sea, fuera de instituciones como en la sociedad disciplinaria, ¿sí? Por lo tanto, acá podemos ver esta diferencia entre sociedad disciplinaria y sociedad de control, ¿sí? Porque el poder no va a ser lo mismo, sino que son dos tipos de poderes diferentes, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con estos dos tipos de sociedades, ¿sí? Nos centramos fundamentalmente en el rol del poder que se ejerce en estos dos tipos de sociedades, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos en una próxima tutoría.